Muy bien, ahora pues después de ser tan bendecidos por esta alabanza, estos cantos, meditaciones, reflexiones, pasemos a estudiar la escritura. Hemos estado analizando el amor, sus características, y creo que no han sido pocas las cosas que hemos entendido. Han, Dios ha estado como que hablando, machacando, revisando ahí minuciosamente cada característica para que pues no solo revisemos y escudriñemos nuestra vida. Creo que lo importante es entender también pues cómo es el amor de Dios, cuánto nos ama. El hermano Antonio hace 8 días, la verdad es que me bendecía mucho su mensaje y hacía reflexionar mucho acerca de este amor de Dios que no busca lo suyo y cómo ha sido Dios, y al ver y al contemplar a Dios así en su amor, en que Él tiene todas estas características, pues nos lleva entonces primero a sentirnos amados por Él. Nos lleva a ver que el amor de Dios ha sido paciente con nosotros, bondadoso, lleno de humildad, sin una gota de egoísmo, y nos irrita. Un amor así bíblico, un amor que ha extendido hacia nosotros, que nos hace sentir amados primeramente. Y después, al entender ese amor y que uno puede sentirse amado plenamente por Dios, entonces también uno puede ahora amar a Dios, ¿no? Con este mismo amor, con este amor bíblico que estamos entendiendo, y amar a nuestro prójimo. Muy bien, déjame empezar con unas láminas, unas ideas que por ahí estuve meditando y reconsiderando y viendo, pues un poco para enfocar desde otra manera esta idea del amor, ¿no? Mira, aquí te voy a mostrar una lámina que tiene que ver con un ave, pero esta lámina está en blanco y negro. Ahí puedes ver esa lámina que uno dice, híjole, pues no capto los colores, me los trato de imaginar. Bueno, ¿qué quiero representar con esta lámina? Lo que quiero decirte es, durante la escritura en el Antiguo Testamento, Dios se fue revelando y revelando al ser humano, que había caído en pecado desde Génesis, y que se había apartado de Dios y del conocimiento de Dios, y pareciera que todo se le nubló. Y entonces Dios, como a través de imágenes, a través de los profetas, de su palabra, fue dejando una imagen, una idea de cómo era, de quién era, recuperando otra vez en el ser humano la idea de un Dios, de cómo es Dios. Muy bien, eso es lo que quiero mostrar con esta imagen en blanco y negro, pero no teníamos todos los colores. Entonces Dios hizo algo enorme, mandó a su Hijo, mandó a Cristo, y con eso nos tenemos la siguiente imagen. Mira, ahora tenemos esta imagen en blanco y negro, y ahora esta a colores. Y ahí entonces nos dimos cuenta, mira, es que ahí está más revelado, más claro, más específico este hermoso animal. Bueno, así, cuando Dios envió a su Hijo, nos dejó revelado con mucha claridad qué era el amor, cuál es ese camino excelente del que habla Pablo. Nos deja con mucha claridad y nos da a entender, mira, tal vez no te quedaba claro, pero a través de mi Hijo, a través de cómo caminó Jesús entre nosotros, lo que hizo, lo que habló, sus palabras, sus enseñanzas, su mensaje, a través de todo eso nos deja muy claro Dios qué es amar, cuál es el amor que está buscando en nosotros, y también cómo nos ama. A través de Cristo podemos entender cosas maravillosas. Déjame mostrarte otra imagen. Esta es una imagen de una mantis marina, y que si tú la ves así como que dices, pues se ve, trato de imaginarla, se ve impresionante, pero ahora mírala a colores. ¿Qué diferencia? Es un animal que vive ahí en el mar y que tiene unos colores muy especiales. Bueno, así insisto, ¿no?
Así Dios a través de Cristo nos reveló para que pudiéramos ver a todo color lo que es el amor en toda su plenitud, que pudiéramos olerlo, palparlo, tocarlo, sentirlo, mirarlo en toda su plenitud. Y aquí te muestro una última lámina más. Este es de un paisaje. Mi pregunta sería, oye, ¿ese paisaje está en primavera, verano, otoño? ¿En dónde está? Pues, la verdad, ahí va la imagen a color, ahí está. Mira, esta es una imagen a color. Ahí nos muestra con mucha claridad, cómo es Jesús está siendo un ejemplo muy claro, muy vivo de lo que es el amor. Así como estas láminas como que te muestran parte de la creación de Dios, su naturaleza, así Cristo nos mostró a toda plenitud lo que es Dios, su esencia, su amor, el amor que tiene por nosotros, cuánto está dispuesto, nos los mostró en la cruz, nos lo mostró cada día en su caminar, en sus enseñanzas, y hoy ya no tenemos forma ni para dónde movernos. Si tú te das cuenta, todos estos conceptos que hemos estado revisando son conceptos muy, muy sencillos, muy sencillos. ¿Cuál es el problema? El problema no es qué tan complicado sea el concepto, sino como decía el hermano Antonio hace 8 días, la implicación que trae el entender este concepto, el entender que si el amor no busca lo suyo, toda la implicación que eso trae, lo que implica, y es que Cristo no nos deja ni para un lado ni para otro, nos deja con claridad la imagen y nos dice es por aquí, y nos trae implicaciones grandes. Y entonces cuando el ser humano no quiere amar como Cristo amó, no quiere seguir su ejemplo, su pisada, la imagen otra vez se empieza a distorsionar y se empieza a desviar, y eso le pasó a los corintios. Por eso Pablo tuvo que venir al rescate, porque de momento ellos ya no quisieron hacer, ya no quisieron seguir lo que Cristo dejó muy claro en su ejemplo, y empezó la imagen a deteriorarse, a nublarse, a ponerse en blanco y negro, a no tener con facilidad ni hacia dónde ir, y tuvo que venir otra vez Pablo y refrescar la imagen clara del amor, de qué es el amor. Amado, que Dios nos siga ayudando y que podamos caminar y afrontar las implicaciones de todo esto. De lo contrario, nos vamos a ir quedando en tinieblas y con imágenes borrosas, y al rato ya no vamos a entender este camino excelente. Qué importante es que ahora que Dios nos está presentando la imagen a colores, podamos tomar las decisiones adecuadas. Oremos a Dios para poder entender esta enseñanza y tener más de esta fotografía a colores que Cristo nos ha mostrado. Padre, gracias Señor, gracias por estas enseñanzas. Te rogamos, Señor, que tú nos sigas bendiciendo, ayudando, y que nos ayudes a afrontar las implicaciones que esto lleva, Señor. Ayúdanos a enfrentar implicaciones que traen, Señor, consigo estos conceptos, estas características del amor. Que podamos tomar las decisiones en nuestra familia, en nuestro hogar, trabajo, en nuestra vida cristiana, en nuestra vida completa, Señor, de manera íntegra. Y que podamos amar como tú amas, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pasemos a nuestro texto. El texto base que hemos estado estudiando en Primera de Corintios, capítulo 13, versículo 5, dice: hablando del amor, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita. Hoy vamos a estar viendo, no se irrita, no guarda rencor. Muy bien, a veces cuando leemos esta parte del amor, del que quiere amar a Dios, y que leemos que no se irrita, podemos entender que se refiere a primera instancia de que el amor no se enoja, y la verdad es que es correcto. El verdadero amor no va a practicar el pecado del enojo. Hay mucha gente que
vive en este pecado hoy en día, enojándose, llena de odio, con una raíz tremenda de amargura, quizá por injusticias, quizá por cosas malas que ha vivido, o por a lo mejor, no sé, cosas que ni a veces ni valen la pena, pero la gente no logra contenerse y tiene ahí en su corazón tanta amargura que desparrama enojo, gritería, maledicencias, tanto. Bueno, creo que queda claro que quien practica este pecado del enojo no tiene el amor de Dios. Eso de entrada, punto y final. Alguien que practica el enojo, que se está enojando continuamente, no tiene el amor de Dios, no es salvo, no se puede llamar hijo de Dios, no es un cristiano, ya, punto y aparte, final. Pero entonces, ¿qué más querrá decir el apóstol cuando nos está diciendo aquí acerca de que el amor no se irrita? Bueno, la palabra irrita viene de la palabra griega paraxuno, y tiene que ver con eh, afilar alado, es decir, o en un sentido figurado, exasperar, fácilmente de provocar, agitar. De hecho, esta palabra de irritar se puede traducir como aguzar, exasperar o enardecer. Aguzar, exasperar o enardecer. Ahora, si revisamos, por ejemplo, lo que dice la Real Academia Española, un diccionario rápido, breve, acerca de la palabra, por ejemplo, exasperar, dice, exasperar es lastimar, irritar una parte dolorida o delicada, ¿no? Imagínate a alguien que lastima una herida, ¿no? Que irrita ahí donde le duele a alguien más, le está irritando, le está exasperando. ¿Qué más? Otra cosa que leíamos de la que se puede traducir la palabra irritar de esta paraxuno del griego era aguzar. Aguzar en el diccionario significa hacer o sacarle punta a algo, sacarle filo a algo, ¿no? Ahí también dice preparar los dientes, las garras, disponiéndose a comer o a despedazar, ¿no? Eso es aguzar. Entonces, me recuerda a mí un proverbio que dice hierro con hierro se aguza, ¿no? Se preparan, se sacan filo, se sacan filo. Y bueno, pues entonces, cuando habla la escritura acerca de que el amor no se irrita, no se aguza, no se exaspera, pues te trata de hablar de una persona que no va a estar ahí como que a la mano, luego a la expectativa de cualquier cosa y luego se lanza, ¿no? Como fiera, con enojo, con irritación para exasperar a otro. Una persona entonces que ama, como dice en la Biblia, no practica el pecado del enojo y no va a perder entonces la paciencia ante ciertas acciones, inclusive injusticias, y va a reaccionar con exasperación e irritación. Una persona entonces que ama, que tiene el amor de Dios, pueden venir de repente situaciones difíciles a su vida, decía yo, inclusive injusticias, pero no va a reaccionar de una manera exasperada, irritante, de una manera que puede llegar a lastimar a otra persona con sus palabras, con un golpe, con una acción, de tal manera que actúe como un cuchillo, ¿no? Lastimando ahí con filo. Una persona que vive con esta irritación es una persona que tiene tan cerca el enojo, la ira, que actúa de manera impulsiva, de hecho, de manera impulsiva ante cosas. De hecho, hay gente que al no tener el amor de Dios, ¿no? La verdad es que no se puede controlar. Mira lo que dice este Proverbio 14, versículo 17, dice, el que fácilmente se enoja hará locuras, y el hombre perverso será aborrecido. Pero ahí me quedo con esa primera parte, el que fácilmente se enoja hará locuras. Una persona que no tiene este amor de Dios, ¿cómo actúa? Pues fácilmente se enoja.
nosotros, bueno, yo vivo aquí en la Ciudad de México y en esta ciudad donde hay tanto afán, tanto estrés por el tráfico de la ciudad, por la cantidad de gente que vive aquí y que corre de un lado para otro de manera estresada, nerviosa, que vive sin depender de Dios, crea un ambiente donde la gente pues fácilmente, ¿no? Fácilmente se enoja, cae en irritaciones, fácilmente hace cosas así, como dice este proverbio, comete locuras. Aquí es muy normal que, por ejemplo, una persona va en su auto, de repente alguien, ¿no? De repente se cierra un poquito porque quiere adelantarse y ganar un hueco, un espacio para tratar de ganarle a un semáforo y se arma un pleito. Me ha tocado ver, ¿no? Taxistas, personas que se bajan de su auto, se dan con todo, se golpean, y algunos en ese momento, pues pareciera que no pasan de los golpes, pero también hoy en día hay gente que saca sus armas, se pega algunos balazos, plomazos, y ¿qué ocurre? Pues las cosas llegan a lo peor y se cometen las locuras más grandes y terminan en la cárcel y todo por una situación que se puede tan solo como, bueno, dale el paso, ¿no? Ya se te cerró, ni modo, te frenas y listo, no pasa nada. Traías el cinturón de seguridad, ya, tranquilo, no pasa nada, pero la gente fácilmente se enoja, se exaspera, se irrita y revienta y hace locuras, como dice este proverbio. Eso pasa aquí en la ciudad. Ahora, no solo en un carro. Yo, por ejemplo, viajo, no tengo un coche, utilizo el transporte público todos los días, me subo al metro, he visto cada cosa cuando uno trata de abordar el metro de la Ciudad de México y se abren las puertas y por ganar un lugar, un asiento, por tratar de ganar un asiento, se empujan, se lastiman, se pisotean y al rato ya se están golpeando uno tras otro y ya se agarraron y me ha tocado ver a hombres y mujeres que se quitan los zapatos y se golpean con los tacones la cara, el rostro, cometiendo locuras tremendas por querer correr por un asiento. Entonces, pues sí, la gente rápidamente se irrita, actúa de manera impulsiva ante muchas cosas. Quien hace todo esto, la verdad es que no tiene para nada el amor de Dios. También me ha tocado ver o lidiar con personas así, que vecinos que de repente se exasperan, se irritan por alguna situación. Una vez tuve que lidiar con unos vecinos que donde uno de sus hijos, un hijo como de 20 años, 18, no era pequeño, un chavo ya grande, de repente fue rasguñado por uno de los perritos que traía. Híjole, se irritaron bastante y fueron, golpearon el zaguán de mi casa, lo azotaron, gritaron. Salí y salí con una cosa en mente, en mi corazón, con una parte de la escritura que dice que la blanda respuesta quita la ira. Y entonces salí a recibirlos con toda la amabilidad, a pesar de que habían golpeado mi zaguán y ya que lo recibí, los tranquilicé, les hice ver, pagué lo necesario, les apoyé en las cuestiones médicas por ese rasguñito que le habían hecho a su hijo de 20 años. Y gracias a Dios todo se arregló, pero pues tú te preguntas, imagínate qué tantas cosas puede hacer hoy la gente y se irrita por algo que no digo que me tenían que perdonar así, sino haber pensado que nada había ocurrido, pero con un diálogo decir, oiga, su perrito está vacunado, es que mire, se dañó, aquí tengo este rasguño, vamos a platicar, ¿qué le parece? Estamos con un pendiente de que si le ocurre algo a nuestro hijo, no, en lugar de eso la gente rápido se exaspera, estalla,
pues eso no es tener el amor de Dios. Mira, en Mateo capítulo 5, versículo 21 y 22, Cristo lo deja muy claro, dice así en 21. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Verso 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fato quedará expuesto al infierno de fuego. Más claro no lo podía decir Jesús, pero fíjate, está poniendo al mismo nivel el pecado de homicidio con el pecado de enojarse, de estallar contra su hermano, de gritarle, de condenar a tu hermano. ¿Por qué lo ve así Jesús? Bueno, lo que está viendo Cristo es que la verdad es que en el fondo una persona que no tiene el amor de Dios, que se exaspera, que se irrita, que tiene ira en su corazón, que tiene enojo contra su hermano, llegaría a cometer el homicidio. Y no lo comete solo porque teme a la cárcel, teme que si se atreve a hacer algo más, lo vayan a encerrar y tiene temor a la cárcel, al castigo. Pero la verdad es que en el fondo se atrevería a hacerlo. De hecho, cuando uno no conoce a Dios, uno la verdad es que comete o cometería tantos pecados, y lo que lo frena no es que uno sea bueno, no es que uno sea muy bueno, recto, sino es el temor al castigo de este mundo, el temor a la cárcel, el temor hasta el qué dirán, el temor a la reputación. Y esos son los frenos realmente, porque no está Dios habitando en el corazón, llenándolo de amor realmente, y entonces uno se atreve. Hay mucha gente que se siente buena y que dice, no, es que yo no he matado a nadie, yo no he robado, yo no he hecho esto, ni esto, ni esto. Ok, pero no lo has hecho no porque no tienes la intención, sino porque tienes un temor grande al castigo que te puede dar el ser humano, las autoridades aquí. Esa es la verdad. Porque si se quitaran esas trabas, esas trancas, cometerías muchos pecados, cometerías muchas abominaciones tremendas, pecados escandalosos. Esa es la verdad. Por eso Cristo está poniendo aquí al mismo nivel este pecado de homicidio con el del odio, la ira y lo que uno puede hacer contra su hermano, porque sabe que en el fondo uno es capaz de hacer muchas cosas cuando uno tiene odio en el corazón, cuando uno explota y no ha tenido el dominio propio y se contiene. Uno es capaz de cometer una locura tremenda. ¿Qué más? Este tipo de cosas, la verdad, de exasperarse, de irritarse, no solo es propio de las ciudades, ¿no? Con tanto estrés o lugares así, no, la verdad es que todas estas cosas ocurren aún en la familia, y tristemente ocurren mucho con la esposa, los hijos, y ocurre mucho en las familias. Ahora en esta época de pandemia, cuántas personas no se irritaron del encierro, cuánta gente no, porque estuvo encerrada tanto tiempo, se irritó, es como una olla expresa hasta que ya no aguantó y explotó contra los hijos, y explotó contra la esposa, y explotó contra sus seres queridos, su prójimo más cercano, su familia. Mira lo que dice Santiago 1:19, dice: por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para irarse. Y verso 20 dice: porque la ira del hombre no obra la justicia, de Dios. ¿Cuántas personas quizá en este tiempo de pandemia no soltaron un golpe, una palabra, ¿no? En un ambiente irritado a sus hijos, y lo lastimaron y lo dañaron y lo quebraron, y quebraron a su esposa, tal vez con algo físico, tal vez con palabras, por esa ira, por esa irritación que había en el fondo, en el corazón? ¿Cuántos no hicieron esto? ¿Cuántos no lo hicieron? Porque
Porque como dice Santiago, amados hermanos, todo hombre sea pronto primero para oír. ¿Qué tenemos que hacer o qué debería de hacer alguien que tiene el amor de Dios realmente? Ser una persona que primero escucha mucho. Antes de castigar, antes de soltar, ¿no?, la cachetada, antes de soltar el golpe, de disciplinar con toda la ira, sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, así como Dios es tardo para airarse, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Y aquí vale la pena decir algo. Muchas personas en nombre de la Biblia disciplinan a sus hijos y está bien. Eso dice la Biblia, hay que disciplinarlos, hay que aplicarles una disciplina y criarlos en esa disciplina, dice la escritura, pero hay quien lo hace en la ira, en el coraje, en la exasperación, en decir, ya no aguanto más, así que ahora te va a tocar toda la ira que tengo en mi corazón. Y no, así no, porque la escritura dice claro en Santiago, porque en la ira del hombre no obra la justicia de Dios, no obra la justicia de Dios. Quien tiene el amor tendrá que disciplinar sin ira a sus hijos. Tendrá que aplicarles un castigo sin ira, sin llegar a estallar y a reventar de coraje. Así tiene que ser. Mira lo que dice Efesios 6:4. Dice, y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Dice Pablo muy claro, mira, padre, tienes que criar a tu hijo en disciplina, sí, tienes que aplicarle vara, pero tienes que cuidarte de no hacerlo en la ira y provocar también a ira a tu hijo. Porque a veces no solo nosotros somos los que nos irritamos y reaccionamos y reaccionamos de manera impulsiva. No solo nosotros, sino que también podemos provocar a nuestra esposa, a nuestros hijos, a llevarlos a la ira, a exasperarlos. Dice también Colosenses 3:21, padres, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desalienten. Recuerda que exasperarse tiene que ver con esta palabra de irritarse, ¿no?, que estamos estudiando. Y la verdad es que el área familiar es un área donde se da mucho esto y se pone demasiado a prueba el amor de Dios, donde uno de veras tiene que ejercitar la mansedumbre, el dominio propio, la templanza, para no irritarse ante muchas cosas que pasan día con día, ante la presión, y entonces reaccionar con el amor de Dios y no exasperarse, pero tampoco exasperar a los hijos, pero tampoco amonestarlos o disciplinarlos en la ira. Entonces, pues uno tiene que tener cuidado. Ahora, ¿qué puede exasperar a un hijo? ¿Qué cosas pueden exasperarlo? Aquí te pongo una lista de algunas cosas que pueden exasperar a un niño. Una son los dobles mensajes, como cuando un padre le dice a su hijo una cosa y vive otra. Cuando uno da un mensaje de que va a hacer tal cosa, pero no la cumple y hace otra cosa. Cuando pues dices una cosa y actúas de otra, un doble mensaje. Eso hace que la gente se exaspere, se frustre, se desaliente. Y pues cuántas cosas de esas debemos evitar si tenemos el amor de Dios. Otra cosa es una disciplina exagerada o injusta. Tenemos que pensar bien la disciplina en que le vamos a dar a nuestros hijos. Deben ser justas, reguladas, no exageradas. Hay personas que a lo mejor piensan que azotando a sus hijos 39 veces, ¿no?, seguidas, van a lograr arrancarle el pecado del cuerpo, y la verdad es que no, solo una cosa quita el pecado, y ese es el Cordero de Dios. Eso es, la disciplina, el castigo no es para quitarle el pecado, arrancarle el pecado a los hijos, no, ese tiene otra función, y la función es que puedan entender que detrás de una acción, un pecado,
pues hay una consecuencia, pero no que la disciplina les arranque o les quite el pecado o los vuelva santos, para nada. Pero cuántos no, en la irritación, en la exasperación, ¡zas!, se van con todo contra los hijos. ¿Qué más? Cuando también tú dejas hacer que tus hijos hagan lo que quieran, cuando tú haces que tus hijos, pues haz lo que quieras y no les pones límites, regulaciones, también los hijos se exasperan, también se frustran, se desalientan. Los hijos necesitan límites, límites bien regulados, pero finalmente límites, sin exagerar la disciplina, pero finalmente necesitan límites que los ayuden a crecer sanos, que les puedan decir aquí no, y si no, aquí hay una disciplina, aquí tampoco, y si no hay una disciplina. Rebasarlos y hacer una anarquía en las familias y hacer cada quien lo que quiera, también exaspera a los hijos, los lleva a ser como la hierba creciendo para aquí y para allá, y también los llena de irritación. Cuando descuidas los deberes con tus hijos, cuando una mamá que solo, por ejemplo, está en el trabajo y en el trabajo y no está en casa para poder llevar la comida a tiempo en su casa, para poder cuidar de que los deberes escolares, los deberes que cada niño o hijo necesita en casa. Cuando no están, también los exasperamos, los llevamos a la ira, los llevamos a irritarse, los niños se frustran. Qué importante es entonces que si hay el amor de Dios, haya en casa un padre, una madre en su tiempo, en su forma, para cuidar, para guiar, para estar al pendiente, para poner los límites y para muchas cosas. Otros puntos más, compararlos con otros niños, ¿no? Al compararlos, la falta de recreación, de que puedan tener un espacio para divertirse, para jugar, para correr, para saltar, también frustra. Por eso cuánto niño y cuántas familias no se irritaron en esta pandemia por esa falta de recreación. Todo era pantalla, 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 pantalla. Y el no tener eso, el no cansarse, de repente irrita. El no tener una actividad física y solo estar en las pantallas al término de los días, las semanas, pues la gente está irritada. Y ahí no obra el amor de Dios. Un desorden en los horarios. Y podemos enlistar más cosas, pero creo que estas nos dejan ver o tener la idea de decir que tengo que sentarme en mi casa y revisar si no me he estado irritando yo con mi familia, si no he llegado a momentos de estrés tan altos que he dicho palabras que es más he querido dar golpes o los he dado, ¿no? Y los he dado y he actuado en la ira del hombre, donde no actúa la justicia de Dios. Y ese no es el amor de Dios, que no se irrita, es lo que estamos entendiendo. Mira, dice Proverbios 16:32, dice, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Mejor es el que tarda en airarse, en enojarse, en irritarse, en exasperarse, que un hombre fuerte. Una persona que es dueña de sí misma, que se controla en su espíritu, una persona que tiene esa templanza, ese dominio propio, es mucho mayor que aquel fuerte, poderoso rey que toma una ciudad. Es mucho más, dice el proverbio. La verdad es que cuánto bien hace una persona que tiene el amor de Dios, que no se irrita, que se controla, bastante. Cuánto bien hace a sus hijos, a su esposa. No se irrita contra ellos, se guarda. Es fuerte en espíritu y en templanza. Mira lo que dice el diccionario acerca de la templanza. Dice moderación, sobriedad, continencia, benignidad. En el cristianismo, una de las 4 virtudes cardinales, que consiste en moderar los apetitos y el uso excesivo de los sentidos, sujetándolos a la
a la razón, sujetándolos a la razón. Un hombre con templanza es una persona que va a contenerse y va a sujetar a la razón antes de actuar, antes de la impulsividad, antes de reaccionar de una manera eh, compulsiva, impulsiva, antes de reaccionar de una manera así, ofuscada, exasperada, va a llevar todo primero a la razón. Y en Gálatas 5:22, donde dice, mas el fruto del Espíritu es amor, nos da una lista de todo. Recuerda que todo esto es un solo fruto, uno solo, con características, y ese amor tiene gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Quiere decir entonces que ese amor que tiene, como parte de ese amor es esa templanza, pues va a tener una situación que va a contenerse y que va a llevar todo a la razón, va a concentrarse cuando quiere aplicar una disciplina, cuando tiene que aplicar algo, una medida, por una injusticia a lo mejor, va a llevarla a la razón, no se va a exasperar, no se va a irritar. Ese es el amor de Dios. El concepto, la verdad es que es muy claro, como decíamos, el concepto es claro. El punto son las implicaciones que trae ese concepto. El punto es no evadirlas, no darles la vuelta, sino enfrentarles y decir, Dios, pues si me irrito, si soy de esas personas que últimamente he actuado, pues mejor tengo que reconocer que tu amor se está enfriando, que el amor por ti se está enfriando, y tengo que buscar, tengo que pedir ayuda mejor, tengo que buscar que alguien me ayude, me apoye, me ministre, porque no tengo el amor de Dios. Pero el concepto es muy claro. Mira, en la escritura, acompáñame en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, capítulo 20, versículo 8 al 12, va a hablar acerca de Moisés, un hombre manso, el más manso de la tierra, con un dominio propio importante, que se contenía ante muchas cosas que lo podían irritar. Mira, dice el verso 8, dice, toma la vara y reúne la congregación, tú y Aarón tu hermano, y hablad a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y le sacarás agua de la peña y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Verso 9, entonces Moisés tomó la vara de delante de Jehová, como él le mandó. Verso 10, y reunieron Moisés y Aarón a la congregación delante de la peña y les dijo, oíd ahora, rebeldes, ¿os hemos de hacer salir aguas de esta peña? Verso 11, entonces alzó Moisés su mano y golpeó la peña con su vara 2 veces. Y salieron muchas aguas y bebió la congregación y sus bestias. Verso 12, y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creíste en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis esta congregación en la tierra que les he dado. Qué tremenda historia y qué parte más profunda y cuántas cosas nos quiere mostrar Dios, porque un hombre que durante casi toda su vida, 40, 80 años, había tolerado, soportado, teniendo la templanza necesaria para poder tolerar la irritación del pueblo. El pueblo de Israel, el pueblo judío, era un pueblo que irritaba con sus quejas. Era un pueblo que continuamente se quejaba de lo que no tenía, de lo que sí tenía, de las cosas que no tenía bien, de las cosas que ya le aburrían, de que si el pan, de que si esto, y lo irritaba, quizá como en tu familia o en tu trabajo, la gente o los hermanos, ya algunos todo el tiempo con sus quejas irritan. Pero Moisés había tenido todo ese tiempo la templanza de parte de Dios para tolerarlos, amarlos, servirlos, porque el amor no se irrita. Pero llegó un día en que
en que estos hombres se quejaron una vez más, llegando hasta el tope, y dijeron: Señor, agua y no tenemos, y ya queremos más, y por favor, y siempre es lo mismo. Y entonces Moisés habló con Dios y Dios le dijo: mira, habla a la peña, háblale, toma la vara, háblale y les vamos a dar agua. ¿Qué hizo Moisés? Se irritó, se exasperó, se llenó de coraje, tal vez dijo: pues ya estoy hasta el tope, ya los tengo hasta aquí. Rebeldes, les dijo, rebeldes, cuando Dios no lo mandó eso. Y entonces, en lugar de hablarle a la peña, la golpeó, y hasta 2 veces. ¿Qué pasó con Moisés? Que no representó bien a Dios, que no representó lo que Dios le mandó a hacer, porque le dijo muy claro: solo háblale, yo seguiré siendo tardo para la ira con este pueblo de Israel, yo seguiré siendo paciente, porque así es mi amor por ellos, así es mi amor. Y mira, si bien otra generación ya quedó postrada, yo soy un Dios tardo para la ira, Moisés, y háblale a la peña, vamos a darles de beber. Para Moisés llegó el momento y perdió todo. Si bien podemos decir que Moisés está en el cielo, pero perdió esta grande bendición de entrar a la tierra prometida. Y entonces es una historia que nos habla, donde nos debe de generar por un lado temor, y por otro lado nos debe de dejar ver el amor de Dios, y por otro lado nos deja claro el concepto del que estamos hablando, que el amor no se irrita, de que el amor tiene que mantener su templanza, su cabalidad, su pensamiento claro, perfecto, exacto todo el tiempo. Y cuando sientas que estás llegando al tope, clama a Dios y por ayuda, que te dará de su espíritu y te dará la templanza, que es un fruto, o que es parte del fruto del Espíritu Santo, para que tú puedas seguir amando como Dios ama, y no lo mal representemos en momentos así. Quiero terminar con este pasaje que va muy pegado con esto que vivió Moisés. Quiero terminar este mensaje sencillo, corto, el concepto práctico, pero profundo. Dice en Éxodo capítulo 33, versículo 18, dice: Él entonces dijo: te ruego que me muestres tu gloria. Está hablando Moisés a Dios y le está diciendo: te ruego que me muestres tu gloria. Y él le respondió: yo haré pasar todo mi bien delante de tu rostro, y proclamaré el nombre de Jehová delante de ti. Y tendré misericordia del que tendré misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Dijo más: no podrás ver mi rostro, porque no verá hombre y vivirá. Y aún dijo Jehová: he aquí un lugar junto a mí, tú estarás sobre la peña. Y cuando pase mi gloria, yo te pondré en una hendidura de la peña, y te cubriré con mi mano hasta que haya pasado. Después apartaré mi mano, y verás mis espaldas, mas no se verá mi rostro. En este pasaje, Moisés le está diciendo a Dios: Señor, muéstrame tu gloria. Y Dios le está diciendo: mira, no vas a poderme ver cara a cara, porque ningún hombre me ve y que siga vivo todavía. Pero mira, Moisés, lo que voy a hacer es que te voy a poner en una hendidura de una peña, por un hueco me vas a poder ver, y voy a poner aún mi mano, y va a cubrir cierta cosa, y voy a pasar y vas a ver mis espaldas. ¡Cuánto cuidado! Una cosa enorme iba a ver Moisés. Una de las cosas más enormes que ves descritas en el Antiguo Testamento es este pasaje donde Moisés iba a ver la gloria de Dios, pero Dios está poniéndolo en una peña, aparte está poniendo su mano, y aparte solo van a pasar las espaldas de Dios, porque es algo impresionante lo que va a suceder ahí, lo que va a ver Moisés, lo que va a poder ver con sus ojos, lo más grande, maravilloso, enorme. Y bueno, pues
el cuidado que está poniendo Dios, ¿no? Y dice, después ya que pase y ahora sí veas mis espaldas, quitaré mi mano y verás mis espaldas nada más. Para que no veas algo porque si no, no podrás, no hay hombre que pueda verme y siga vivo. Éxodo 34, versículo 6, 7 dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos, y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Qué vemos aquí? Vemos, Moisés estaba esperando ver la gloria de Dios, una revelación muy grande, muy, muy grande. ¿Y qué es lo que vio? ¿Qué fue eso que exclamó Moisés, que gritó, que proclamó al ver esa escena que ni tú ni yo hemos visto, a lo mejor ni veremos? Es Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Una de las cosas que Dios le reveló a Moisés era lo tardo para la ira que era, lo tardo para la ira, lo tardo que era para reaccionar, lo tardo que era para reaccionar ante las provocaciones que el pueblo, que las personas, que tú y yo hacemos contra él. Estaba viendo Moisés una de las cosas más enormes y una característica tan fuerte, la esencia misma de Dios en su amor, la esencia de Dios que es el amor, y estaba viendo esa parte. El amor no se irrita, el amor es tardo para la ira, es grande en misericordia, no responde como el ser humano responde, que el ser humano ante provocaciones, injusticias, somos tentados y somos provocados a exasperarnos, pero no, Dios no es así. Dios estaba viendo Moisés una cosa muy gloriosa, y estaba viendo que Dios es tardo para la ira. ¿Cómo se lo mostró? ¿Cómo Dios le mostró eso? ¿Qué imágenes le pasó? No lo sé, pero lo que exclamó Moisés era claro: Dios es un Dios misericordioso, grande en misericordia, tardo para la ira. Pensemos un poco en nuestra vida, como te decía al principio, antes de iniciar la alabanza. ¿Cuántas veces nosotros hemos provocado a Dios? ¿Cuántas provocaciones? ¿Cuántas cosas? ¿Cuántos insultos? ¿Cuántas rebeliones? ¿Cuánta incredulidad? Porque muchas veces hemos actuado con incredulidad ante un Dios fiel, ante un Dios bueno, ante un Dios que no se merece que le paguemos con incredulidad, sino que confiemos con Él con una confianza eterna, porque no nos ha fallado. ¿Cuántas veces pagamos, insultamos, blasfemamos su nombre y no nos pagó así? Fue lento, fue tardo para la ira, no nos consumió. Y esto no quiere decir que deje pasar al culpable y lo dé por inocente, no, sino que es grande en misericordia, sino que se tarda, que Dios no quiere la muerte del impío, sino que quiere que todos procedan al arrepentimiento, quiere acercarse con todas las personas, ha sido paciente, no ha pagado mal por el mal que le hemos hecho. Al contrario, nos ha pagado con tanto amor, con tanta paciencia, con tanto cuidado, y sigue el día de hoy. Y hoy quiere decirte a ti y a mí cuánto nos ama y cuánto ha sido tardo para la ira en nuestras vidas, y cuánto se ha detenido de muchas cosas. Ha detenido su juicio, los juicios grandes que se aproximan a esta tierra los sigue deteniendo para que reaccione la última persona, para que tú, yo
yo, muchos que están ahí, podamos reaccionar y voltear y mirar mejor a un Dios lleno de amor y de misericordia antes que el Dios justo y verdadero. Cuánto ha detenido y cuánto nos enseña Dios a través de esta cualidad y de esta actitud. Por eso Moisés fue transformado, por eso Moisés bajó del monte y con una cosa en su corazón y meditó en algo profundo. Cuán tardo para la ira es Dios, que como el pueblo lo ha provocado con su idolatría, con sus blasfemias, con su incredulidad, y sin embargo a ese pueblo Dios lo ayudó y lo sigue ayudando hasta el día de hoy. Cuánto amor ha tenido Dios por ti y por mí. Cuánto nos ha perdonado Dios. Cuánto nos ha perdonado Dios. Y ese amor lo ha manifestado en Cristo. Y también Cristo, cuando estuvo en la tierra y caminó entre nosotros, no nos pagó como merecíamos, antes bien, se despojó de todo, caminó, y aquí muchos lo insultaron, lo crucificaron, lo mataron, lo clavaron, y aún así sus palabras se llenaron de amor al decir: Padre, perdónales, perdona lo que hacen, perdónales, no saben lo que hacen, no saben. Tardo para la ira. Mira a un Dios lleno de amor y miremosle, veamos el amor tan grande que ha tenido por nosotros. Veamos ese amor tan grande que ha tenido y volvamos entonces nuestro amor hacia Él y hacia nuestro prójimo también. Oremos, demos gracias a Dios y por todo esto y por todas estas cosas. Padre, muchas gracias, Señor, porque ha sido tardo para la ira. Porque tú no te irritas como se irrita el ser humano, Señor. Porque tu amor no se irrita ante las provocaciones. Antes bien, actúas con tanta misericordia y verdad, con tanta templanza a un mundo. Antes bien, has llenado de amor este mundo. No le has pagado como merece. Enséñanos a vivir así. Ayúdanos a vivir así, con este amor. Ayúdanos en nuestras familias a vivir así. El concepto ha sido claro, pero que todas las implicaciones que trae, Señor, las podamos llevar a vivir. Que tomemos las decisiones correctas, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amado, que podamos depender de Dios en todo esto y haber entendido todo este concepto tan pequeñito y todas sus implicaciones. Que Dios les bendiga mucho. Estamos para servirles. Hasta pronto.